más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con este apartado que dice el sentido sobrenatural de la fe y pasamos al punto 92. Dice aquí, la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Esto viene aquí, Lumen Gentium, número 12. O sea, es decir, que también existe una asistencia del Espíritu Santo al conjunto de los fieles para que su acto de fe sea infalible. Aquí hay esto de la infalibilidad, que alguno a veces interpreta como si esto de la infalibilidad fuese pues una cuestión, o sea, una manifestación de soberbia, de creernos seguros de nosotros mismos. Fíjate, nos creemos infalibles, se creen infalibles, ¿no? Esa palabra muchas veces es interpretada de una manera negativa, como si fuese una imagen de... Claro, esto es que os voy a decir yo, no es un auténtico pecado mortal contra el dogma del relativismo. Hoy en día se piensa que todo es relativo, que cada uno se hace la verdad a su medida. Y fíjate, y luego va la Iglesia Católica y habla del principio de infalibilidad. Bueno, es que es como mentar la soga en la casa del ahorcado, ¿eh? Es que es una auténtica, entre comillas, blasfemia contra el dogma del relativismo, que la Iglesia diga que cree la infalibilidad. Pero fíjate, no es verdad que hablar de la infalibilidad nazca de un sentido orgulloso, soberbio, de creerse seguro de uno mismo. No, en absoluto. Creer en la infalibilidad, en el fondo, es la consecuencia de creer en ese Cristo que cuida de su Iglesia, que entrega su vida por ella. Es la consecuencia de creer en esas palabras de Cristo, que a ese Pedro débil, a ese Pedro que niega 3 veces, a ese Pedro que está experimentando, pues que es de carne y hueso, le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. O sea, es decir, es una promesa de indefectibilidad. La infalibilidad es una consecuencia de la indefectibilidad, es decir, que Jesucristo ha prometido a su iglesia que va a ser invencible, que va a ser indefectible. Mira, estamos formados pues, por hombres de barro, ¿no? Pero al mismo tiempo yo os prometo que el Espíritu Santo no os va a faltar en ningún momento. Os va a asistir, os va a fortalecer. Y ha podido haber momentos en la historia de la Iglesia en los que esa promesa de indefectibilidad, pues a veces no hemos sabido bien cómo comprenderla. A veces, por ejemplo, cuando ha habido, estoy pensando en cuando el Imperio Romano estaba a punto de caer porque los bárbaros ya estaban a punto de acabar con ese Imperio Romano que se había convertido al cristianismo, y entonces San Agustín y tantos otros pues pensaban que eso ya casi era, pues ¿cómo podíamos decir, no? Pues esto será el fin del mundo, o sea, es decir, cae el Imperio romano que ha pasado a ser el Imperio cristiano, y la promesa de Jesús de que las puertas del infierno no derrotarán a la Iglesia, esa promesa de Jesús se está poniendo ahora al límite. Miran, el Imperio Romano caerá, vendrán los bárbaros, pero al final también los bárbaros serán cristianos y seremos perseguidos, seremos encarcelados, pero al final los propios carceleros se harán cristianos también. Es decir, a veces nosotros hemos interpretado la promesa de la indefectibilidad pues de una manera equivocada, pues pensando que, pero como si el Imperio Romano que se ha hecho cristiano, pues tiene que ser para siempre. Pues no, caerá. Y fíjate, cuando hubo aquella famosa guerra para defender los estados pontificios, ¿no? Y Garibaldi, pues iba venciéndole al Papa, y cada vez los estados pontificios en Italia iban siendo más pequeños, hasta que quedaron reducidos pues a esta expresión mínima que es el Vaticano, ¿no? Y el Papa quedó como un exiliado dentro de aquel. Alguno, pues a veces nosotros, por nuestra falta de confianza y de fe, pues alguno igual pudo pensar, ¿qué va a ocurrir de aquella promesa de indefectibilidad que hizo Jesús a Pedro?
las puertas del infierno no podrán contra la Iglesia. Pues no, mira, hemos ido aprendiendo también, que no se trataba de que nosotros tuviésemos que tener unos estados pontificios o que el Imperio Romano venciese a los bárbaros. No, aunque perdamos los estados pontificios, aunque los bárbaros venzan al Imperio Romano, aunque exteriormente no ocurran acontecimientos históricos que aparentemente parecen derrotas, aparentemente, esa promesa de indefectibilidad continúa entre nosotros. El Espíritu Santo conduce a su Iglesia, la lleva adelante y las puertas del infierno no la derrotarán. Nos derriban, pero no nos rematan. Llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero lo que es impresionante es que la vasija de barro, que parece que se hace añicos por todos los lados, sin embargo, es capaz de reverdecer y de volver a reflejarse, reencarnarse en situaciones bien distintas, ¿no? Esa es la promesa, es la promesa de indefectibilidad. Por eso la palabra infalibilidad no tenemos que entenderla nunca como una palabra expresión de orgullo y de seguridad en nosotros mismos. No es cuestión de soberbia, sino que es cuestión de todo lo contrario, de humildad, de decir, Jesús no nos deja de su mano. Unidos a Él estamos seguros. Él no deja que nos equivoquemos. Él no deja que su doctrina se corrompa en nuestras manos. Al final la indefectibilidad pues no garantiza el triunfo en las guerras o en el poder. La indefectibilidad lo que garantiza es la infalibilidad en la fe, en la enseñanza y en el aprendizaje de la fe y de las costumbres, en la fe y en la moral. En eso se traduce la promesa de Jesús. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Os daré el Espíritu Santo para que lleve a su término la comprensión de la palabra. Hemos ido aprendiendo, pues, qué significa esa protección de Cristo sobre su iglesia. Bueno, pues como veis, aquí se expresa algo importante, y es que esa promesa de infalibilidad que se desprende de la indefectibilidad, ¿no? de ser invencible, las puertas del infierno no la derrotarán, también se refleja no solo al conjunto de los apóstoles, sino en el pueblo de Dios mismo. Hay una promesa importante, una promesa de asistencia al pueblo de Dios que también, afirmando la fe, adheriéndose a la fe, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.